interesaba muchísimo y nos sigue interesando, y por eso la palabra permanente le va a dar un carácter de continuidad a estos encuentros. Con distintos formatos y de distintas maneras vamos a seguir teniendo encuentros o jornadas para seguir pensando distintas problemáticas que tienen necesidad de respuesta, y creemos que lo importante de esto es que sea a nivel de las comunidades. Este es el primer encuentro del Foro Permanente por los Derechos Humanos que impulsamos desde las áreas que encabezamos Rubén en la Comuna 9 y yo en la Comuna 10. La idea de este primer encuentro y de que el foro sea permanente es que tenga continuidad. Empezamos con la idea de una mesa redonda y terminamos dándole un carácter permanente para poder ir abordando distintas temáticas de muchos derechos humanos que siguen siendo vulnerados en la actualidad, en un país en donde hay más de 5.000 procesados por luchar, en donde se siguen promulgando leyes como la ley antiterrorista, que duplica las penas de todos aquellos que aterroricen a la sociedad o que exhorten al gobierno a hacer alguna cosa que no quieren o que no les guste. Creemos que en este país, en esta ciudad, en este contexto, sigue haciendo falta discutir los derechos humanos con memoria de lo que del pasado y con el convencimiento de que no es simplemente una política de derechos humanos bajar un cuadro o encarcelar a unos pocos cuando hay todavía muchos menos de un genocida por centro clandestino de detención que estén cumpliendo una condena efectiva, y la mayoría están en sus casas. Entonces creemos que sigue siendo un debate actual. Hoy, en este primer encuentro, vamos a abordar dos temas, que uno es la cultura y otro es el género, con panelistas de lujo. La idea es que todos esos paneles no sean meras exposiciones, esto no es una charla, sino que la idea es que sea un debate, que los aportes de los panelistas o de los expositores puedan servir para enriquecer, y que en cada una haya un moderador para intentar que no se hegemonice el uso de la palabra y que se pueda discutir. La idea de hacer esto en la comuna es poder acercar al barrio estos espacios que suelen suceder en zonas céntricas, en las facultades más grandes. Bueno, me parece que es una muy buena iniciativa para poder debatir con la comunidad un problema que nos afecta cotidianamente, más de lo que tenemos conciencia que nos afecta, que es la posibilidad de acceder a la cultura. El mundo contemporáneo, con las nuevas tecnologías y todos los medios que ha puesto al servicio de las personas, nos abre una posibilidad enorme de que muchas capas de la población puedan acceder con gran facilidad a la cultura, y esto es un derecho que tenemos que pelear, porque todavía el Estado tiene regulaciones muy retrasadas en esta materia, y creo que es un modo de comentarlo con las personas de la comunidad y hacer nacer una conciencia del reclamo por el acceso a la cultura. Yo creo que la gran conquista del siglo XXI va a ser tener igualdad en el acceso a la cultura, que es algo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. Yo les voy a hablar un poco del arte y la locura, el arte y la salud mental. La participación en este foro permanente de derechos humanos me parece que es un acto fundamental, porque va a generar un nivel de conciencia en ciertos sectores de la comunidad que a veces no tiene acceso a este tipo de propuestas, ¿no?, que tiene que ver con los derechos humanos. En el caso mío, yo coordino el Frente de Artistas del Borda, que es el Hospital Borda, es un hospital psiquiátrico de hombres, y bueno, es un lugar donde se violentan todos los derechos humanos por la falta de libertad, por el maltrato físico y psíquico, por la sobremedicación, y nosotros del arte lo que intentamos es denunciar todos estos maltratos, todas estas violaciones de los derechos humanos, y lo hacemos a través de la actividad artística, donde los muchachos internados, externados y en tratamiento ambulatorio participan en talleres, en general de arte. En total son 12 talleres, de los cuales 10 son artísticos, coordinados por artistas y por psicólogos, con la idea que estas producciones artísticas salgan del hospital
y del momento que salen, no solo sale la producción artística, sino que salen esta voz acallada del manicomio, estas voces violentadas por una estructura manicomial que puede denunciar lo que les pasa dentro del hospital. Y lo denuncian a través de sus producciones artísticas o también, como somos artistas, agentes públicos, a través de los medios de prensa, de difusión, en general se hacen eco de estas actividades. Bueno, esto genera dentro del manicomio un espacio muy amplio de debate, de discusión en favor de la desmanicomialización, entendida la desmanicomialización que el Estado garantice la atención de la salud mental en hospitales generales y que los manicomios no sigan existiendo porque en realidad son un cachetazo a la dignidad de las personas. Solo caminar por los pasillos del hospital uno se da cuenta que ahí está el epicentro de las violaciones de los derechos humanos. Todo este tipo de actividades que vienen de organismos de la sociedad civil me parecen fantásticas. Algo sobre lo cual se ha hablado y se ha escrito mucho en la Argentina desde hace mucho tiempo es sobre la debilidad de la sociedad civil para darse sus propias organizaciones, llevar adelante políticas, actividades, reclamos, inclusive debates y discusiones. Por principio diría que todo espacio de debate que se abra merece toda mi atención, mi saludo y de ser posible y si me invita a la participación. El tema en particular creo que es como bastante urgente, ¿no es cierto? Rediscutir el concepto de derecho en general, de derechos humanos en particular, y ampliarlo y expandirlo, digamos. Hay cierta captura del... vamos a hacerlo más o menos, cierta captura del significante. Nosotros parecía que derechos humanos remite exclusivamente a la relación con seguridad y muerte o con la dictadura en general, ¿no es cierto? Lo digo con dos ejemplos. Uno es el de justamente la política gubernamental, que sostiene que ha hecho una política de derechos humanos, pero resulta que esa política de derechos humanos consiste en la política de los juicios, digamos, ¿no es cierto? Y entonces eso implica que lo que implicaba el concepto de derechos humanos, que no era simplemente aquello que remitía a la violación por parte de la dictadura, a la utilización del aparato represivo de la dictadura, etcétera, etcétera, queda limitado a eso solamente. Por otro lado, a todo lo que aparece en boca de los discursos de derecha respecto de los fenómenos de seguridad, ¿no es cierto? Que habla de los derechos humanos de los delincuentes frente a los derechos humanos de la gente, lo cual muestra que también ahí hay un problema grave en cómo se están utilizando los conceptos. Me parece que entonces rediscutir el concepto, ponerlo a debate y además ampliarlo, a mí me han invitado para un foro sobre derechos y cultura, sobre derechos culturales, y entender que entonces hay toda una relación que tiene la ciudadanía con su derecho al disfrute, al goce, al entretenimiento, al placer, a partir de lo que es lo cultural. Bueno, caray, me parece es una discusión que vale la pena dar. Muchas gracias por estar y hasta luego.